Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos aquí en el Diario del Empresario. Hoy en el Quién es Quién estaremos dialogando con Andrea Pacerini, presidente de La Arboleda, Sociedad Anónima y también coordinadora de la Comisión de Lechería de Carvape. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar acá. Bueno, ¿dónde y cuándo naciste, Andrea? Yo nací en Capital Federal Sí. el 19 de noviembre de 1968. Ajá. Escorpiana soy. ¿Estudiaste primaria en Capital Federal? Estudié primaria una parte en Carlos Casares y Ajá. otra parte en Capital Federal porque en esa época mi papá trabajaba como ingeniero electromecánico en la ex SECBA. Entonces nos vinimos a vivir después a Capital por un tema laboral de él. Así Ajá. que ahí hice mitad y mitad. ¿Y la escuela acá pública, privada, en No, primaria? escuela pública. Pública. Y después sí, fui al Nacional Buenos Aires. Uh-huh. La secundaria, toda la secundaria. Toda la secundaria, mientras en séptimo grado mis amigas jugaban y salían, yo estudiaba, sobre Claro. todo matemática, porque me costaba un montón. Así que bueno, di el examen de ingreso, entré y hice 5 años del Nacional Buenos Aires que fueron muy buenos, porque justo ahí fue la transición. Yo entré en el 82, Sí. en el 83 vino la democracia, se reabrió el centro de Estudiantes, estudiantes. claro. Y ahí es como que uno empezó a tener esta inquietud de lo político y de todo este mundo nuevo que se abría y que tiene que ver bastante con lo que yo hago hoy, ¿no? Claro, con ese famoso rector que tuvo el Colegio Nacional de Buenos Aires. Exactamente. Yo entré con un rector Del proceso. del proceso que fui con mis padres y nos tomamos una entrevista que parecía que nos estaba haciendo un interrogatorio. Bueno, después todo se pasó por el otro extremo, fue todo un gran lío después. Claro. Porque ya no se usó más uniforme, se hacían sentadas, se tomaba el colegio. Bueno, ¿Y sos hija única? No, tengo un hermano varón. Ajá. Que tiene 3 años menos que yo y que... ¿También fue al Nacional? No, mis padres quisieron, pero él se negó. Ajá. Porque decía que no era para él y que no tenía ganas, así que no fue. Era el que, según mi padre, estaba destinado a ocuparse del campo, el hijo varón. Sí. Tampoco fue, así que él se ocupa, todos los roles vos. Él se ocupa de otra cosa y la vida es así, ¿viste? Claro. Y de ahí terminaste la escuela secundaria y seguiste estudios terciarios, universitarios. Sí, terminé bueno, ahí se me presentó el dilema porque en el interín entre que yo di el examen de ingreso, vos dabas el examen de ingreso. Uh-huh. Para entrar y después hacías 6 años en vez de 5. Sí. Y no dabas examen de ingreso para entrar a la UBA, entrabas directamente. En la época en la UBA claro. tenía su régimen de ingreso. Bueno, en el interín se pone el ciclo básico común. Uh-huh. Y en definitiva yo hice te daba la opción de hacer 6º año en paralelo a las materias del ciclo básico. Y como la carrera que yo finalmente elegí, que fue licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política, todavía en la UBA se estaba armando, yo me fui en 5º año y fui a la Universidad de Belgrano a estudiar licenciatura en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Me recibí ahí. Sí. Después hice un posgrado en Sociología Económica. A mí siempre me gustó mucho la economía, pero como yo no tenía un título de grado en economía... Claro. Tenía que buscarle la vuelta para hacer bueno, finalmente encontré un posgrado en Sociología Económica que me dio una formación un poco, digamos, la Universidad de Belgrano en Economía tenía una formación bastante liberal. Sí. Y yo ahí en el posgrado compensé, digamos, porque era José Nun, el director de la carrera de la universidad, del posgrado. Que luego fue ministro de Cultura. Correcto, entonces tenía toda una mirada... Yo, por ejemplo, ahí estudié bien a Marx y a otros pensadores que yo era consciente de que tenía un déficit de la Universidad de Belgrano, que tenía, digamos, sus pros y sus contras, pero bueno, un poco buscando siempre completar la formación. Y después estudié de todo, estudié idiomas, estudié, cuando decidí dedicarme al campo, yo aprendí caminando con mi papá. Sí. No tengo ninguna carrera de grado vinculada al campo ni de posgrado. Hice cursos sobre pasturas, sobre ganadería, sobre bovinos de leche, algunos en el Instituto de la Sociedad Rural. Después hice el programa Líderes en ACREA. Después hice Dirección de Empresas Agropecuarias, que sigue estando, y eso fue muy bueno, que es un convenio entre ACREA y la Universidad de San Andrés. Uh-huh. Bueno,
a mí me encanta estudiar, entonces siempre estoy estudiando algo y después tengo mi beta de escritora frustrada o ¿Cómo es eso? semifrustrada. Y yo quería estudiar letras en realidad cuando terminé cuando estaba en el secundario. Sí. Y bueno, la verdad es que la Facultad de Filosofía y Letras tenía sus pros y sus contras y tuve un poco de lobby en contra, debo reconocer, sobre todo de mi padre, De familia. de qué vas a vivir si Borges no vas a hacer. Divino, después en terapia te podrás imaginar que esos dichos los tuve que analizar bastante. De hecho, en paralelo a la facultad, yo cursé de hobby el profesorado de literatura castellano y latín. Ajá. Mi madre es profesora de literatura castellano y latín y fui al mismo profesorado que ella porque intenté hacer el ciclo básico, me agarraron paros, bueno. Entonces nunca me di por vencida con mi beta literaria y bueno, escribo poesía, tengo un libro editado, un modesto libro editado y ahora estoy hace como 2 años tratando de hacerme el tiempo para editar otro. Poesía, no ficción, sino poesía. Poesía, ahora estoy incursionando en algo de prosa, lo que pasa es que cuento corto o ensayo, a mí como la poesía me surge espontáneamente, no tengo que dedicarle Es bueno eso. Tiempo. ¿Te brota así la poesía? Me brota. Yo siempre digo, no queda muy lindo decirlo, pero es como una especie de espasmo o de vómito, digamos. Está muy Es bueno. algo que te emerge y a veces voy en la ruta y si no paro y la escribo en ese momento, después al rato no podés volver a escribir lo mismo. Bueno. Es una cosa muy mágica, digamos. Interesante. ¿Y cuándo llega el tema del campo? ¿Cuándo te haces cargo del campo y de la administración de la arboleda? Yo desde chiquita anduve metiendo la nariz en el campo, Sí. iba con mi papá, lo acompañaba y demás. Siempre me gustó mucho el campo, me ponía el despertador para ver los amaneceres. Sí. Y bueno, después que yo me recibo, yo trabajo en distintos sectores del sector público, en el Congreso, en el Ministerio de Economía, en distintos lugares. Ahí yo ya me empecé a meter con aprender un poco de ganadería y de agricultura, a quedarme más tiempo y ahí más o menos en el 97 es que empecé el tambo lo tenía un socio de mi padre, porque mi padre siempre fue ganadero y nunca le gustó gerenciar el tambo, era mucho lío, decía, lo bien que hacía. Y yo empecé a molestar un poquito, a preguntar y a aprender y a ver qué hacía el socio de mi papá, porque mi papá, la verdad es que mucha bolilla no le daba. Y de lo que es el tambo, que hoy es la parte central de la empresa, yo me hago cargo entre el 2006 y el 2007. Me hago cargo en serio, o sea, oficialmente. Uno ya venía en los años previos aprendiendo y viendo de qué se trataba, y mirando los números. Y el tambo, vos tenés que saber de agricultura, tenés que saber de nutrición, tenés que saber de ganadería, tenés que saber de todo, porque tenés como todo el sector agropecuario metido en ese, y obviamente organizacionalmente desde el punto de vista del grupo humano, bueno. Sí. Así que bueno, más o menos entre 2006 y 2007 asumí la conducción oficialmente, digamos, asumo, y antes fui de a poquito como la hormiguita. Involucrándote. Sí. ¿La maternidad cuándo llega, Andrea? Mi hijo nace en el 2001. 2001. En junio del 2001. 15 años. En plena inundación. Pero, viste, nosotros a veces los Los empresarios agropecuarios dividimos nuestra biografía entre inundaciones y sequías. Nosotros en Carlos Casares, y fue muy grande esa inundación, 2000 y 2001 quedamos aislados y demás, y mi hijo nace en junio del 2001, cuando no se podía llegar al campo salvo en tractor. Así que aproveché la inundación, digamos, como para introducir una nueva beta en mi vida. En la maternidad. Sí. ¿A qué se dedica tu hijo? ¿Estás terminando el colegio? Mi hijo está en tercer año del colegio secundario. Ajá. Se dedica a ser adolescente, full time, y a cazar Pokémones ahora. Ahora a cazar Pokémones. Sí, ¿Y tiene alguna vocación? ¿Vos le ves ya la idea de ser... ¿le gusta la empresa? ¿Le gusta el arte? ¿Le gusta el deporte? ¿Por dónde...? Yo lo veo por ahora
más propenso al arte. Le gusta mucho tocar la guitarra. Resultó ser que escribe bastante bien. Empezó a tener taller de escritura en la escuela. Y recién este año que tiene economía dijo, me gustaría estudiar economía. Bueno. Pero es como que está mirando todavía y la verdad es que yo trato de... es muy chico. ¿La música con vos? ¿Te gusta la música? A mí me encanta la música y soy una... ¿Para escucharla o para tocarla? Y para... Bueno, yo empecé a aprender guitarra, pero de grande, y como yo no tengo paciencia, uno de mis tantos defectos es carecer de paciencia y ser ansiosa, y la guitarra la dejé. Entonces, por suerte mi hijo Martín, sí, me hubiera gustado. De vieja calculo que voy a escribir novelas y voy a tocar algún instrumento. ¿Y el deporte? No, deporte salgo a correr, yo soy muy solitaria para hacer, siempre fui bastante solitaria. De hecho, para escribir también que tenés que tener tus momentos. Sí. Entonces salgo a correr, yo hago ejercicio, me gusta, pero nunca hice un deporte social, digamos, ¿no? Ni vóley, ni handball, ni... ¿Y las artes como el cine, como el teatro, te atraen? Sí, me encanta. ¿Te entusiasman? Sí. Me gusta mucho. Yo siempre digo que tengo varias frustraciones, pero una es... una cosa pendiente que tengo es estudiar teatro. Estudiar teatro. Sí, me gusta mucho. ¿La lectura? ¿Te gusta leer? ¿Sos lectora? Soy lectora, no tanto como me gustaría, y ahora también lo hago como una especie de necesidad terapéutica, leer ficción, porque si no uno entre que es apasionado de su actividad de la cual vive, ¿no? De todo lo que es lo agropecuario y la lechería en particular, y toda la actividad gremial, y uno tiene que estudiar. Si uno quiere ser serio haciendo gremialismo, o bueno, uno estudia lo que son las lecherías en los distintos países del mundo, etcétera, y eso más las redes sociales, que el Twitter, que el Facebook, te subyuga, y en un momento te sentís atrapado por todo eso, y yo necesito leer ficción porque si no, es como un equilibrador. ¿Lees ficción? ¿Te gusta ficción? Sí, novelas históricas. ¿Qué estás leyendo el último? Ahora estoy leyendo de Gioconda Belli, el de Resplandor de la Luna se llama. Lo empecé a leer hace pocos días que estuve en cama. Dije, basta de internet, basta de lechería, basta, y agarré y dije, empecé. Porque me hace bien después puedo pensar mejor en todas las otras áreas. Sin duda. O sea, si uno está excesivamente metido en algo, pierde la noción de la vida, digamos. Absolutamente. ¿No? Por último, ¿qué país del mundo te atrae y te gustaría, te gusta como modelo de país? Cuando vos mirás el mundo y decís, este país, qué interesante, ¿cómo me atrae? A mí me atrae mucho Francia, pero más por lo cultural y por lo histórico, y porque yo adoro el francés y aprendí muy bien a hablar francés y adoro la literatura francesa. Como modelo de país no lo pensé desde el punto de vista económico, no me disgusta tampoco. Tengo ahí como un mix. A mí me tira mucho Europa, no tanto Estados Unidos. Sí. Y la verdad es que yo tengo una mezcla de tana y vasca, y la verdad que Francia es un país que me gusta. Me gusta cómo, más allá de que uno pueda o no estar de acuerdo, digamos, con los distintos momentos que ha tenido el estado de bienestar, me gusta la institucionalidad. ¿Y sabes qué me gusta? En el caso de la lechería, la fuerza que tiene el gremialismo lechero, y si tienen que bloquear las entradas de los supermercados, inundarlas de leche, lo hacen sin ningún prurito de la opinión pública nos va a condenar. Hay cosas que a veces son necesarias. Gracias, Andrea. No, por favor. Andrea Pacerini es licenciada en Relaciones Internacionales, presidente de la Arboleda, aquí en el ¿Quién es quién? En el diario Agroempresario.